Antes de nada, muchas gracias a Juanjo y María por haberme invitado y a la Universidad Menéndez Pelayo. La verdad es que estoy muy contenta de estar aquí. Me perdonaréis si estoy un poco nerviosa o si me quedo un poco sin voz porque he estado un poco afectada estos últimos días. Bueno, me gustaría empezar haciendo una pequeña introducción sobre los puntos de partida y digamos, las metodologías de mi trabajo, que voy a resumir en el paisaje como tema o como ámbito de actuación, como punto de partida, y la práctica del bricolaje como estrategia o como metodología, digamos. Para explicar esto he seleccionado el trabajo de un par de artistas que me parecían así ilustrativos y representativos. Este es los monumentos del Pasai, es un trabajo de 1967 de Robert Smithson, de un artista, suele nombrarse como uno de los precursores del land art norteamericano. Y él lo que hace en este trabajo es que da un paseo, básicamente, por este entorno, que es el entorno de Pasai, que es Nueva Jersey, donde él había nacido, y él va fotografiando una serie de construcciones y de elementos, y un par de meses después publica un artículo en la revista de Artforum, llamado Los monumentos del Pasai, en la que va describiendo esta serie de elementos como monumentos. A mí me interesa este trabajo porque me parece que anticipa de alguna forma una cierta sensibilidad por este tipo de digamos, de paisajes y que luego ha trabajado, ¿no?, mucha más gente. Y por, digamos, esa cierta transformación que él hace, simplemente a través de ese gesto sutil de la mirada, de nombrarlo y de representarlo, de alguna forma él está transformando el entorno sin intervenirlo, ¿no? Y por otro lado, otro tema que también luego con algunos trabajos míos comentaré es la idea esta de la transformación de la ruina en monumento, ¿no? Como en monumento sensible de alguna forma, en contenedor de memoria, en contenedor de historia. Sí, como digo, mi punto de partida con respecto... yo en mi trabajo suelo partir de mi entorno cotidiano y a través de materiales y objetos comunes planteo una serie como de ensayos, registros de la forma en la que nos relacionamos y la forma en la que interactuamos con este entorno. Y esto me lleva a preguntarme por la idea del paisaje en sí, ¿no? De cuál es la diferencia entre el entorno o el mundo y el paisaje. Y a pensar el paisaje como una imagen o como una realidad mediada por la mirada, mediada por la cultura, ¿no? Entonces, como cualquier hecho cultural, es una realidad situada, ¿no?, en tanto que es producida por una cultura en un momento y en un lugar concreto, y es político, es un instrumento, digamos, de poder, de creación de identidad. Y bueno, luego seguiré un poco, simplemente hacer una pequeña introducción de la noción de paisaje, ¿no?, de la que parto. Y a partir de aquí me interesa la práctica del bricolaje. Este es un trabajo de Doris Salcedo y me interesa tanto como lo plantea Lévi-Strauss en El pensamiento salvaje, como estrategia metodológica, como forma de acercarnos al mundo y forma de construir estructuras a partir de restos y residuos de estructuras persistentes. Pero también me interesa como metodología, ¿no?, como el quehacer o el reutilizar y el resignificar los objetos a través del uso que se le da. Como para ilustrar, digamos, he traído este trabajo de Doris Salcedo, que es una artista colombiana, y ella habla de la violencia en su país, ¿no?, de la violencia del contexto, y lo hace a través de estas piezas que son, mobiliario doméstico,
que de alguna forma, a través de lo que es de un fragmento y de elementos que han sido utilizados en la práctica de la vida diaria, que contienen la memoria y el rastro del uso, ella habla de una historia, digamos, que estaría de toda la historia que eso representa de alguna forma, ¿no? No sé si me va. No sé si se lee muy bien creo que no, ¿no? Ah, pues aquí no lo leo yo tampoco, ¿no? Bueno, es como... no sé por qué no la puedo yo leer aquí tampoco. Dice algo como que la forma en la que el arte utiliza los materiales es increíblemente poderosa, que la escultura es su materialidad. Bueno, una cita de ella, de Doris Salcedo. Y dice, trabajo con los materiales que están ya cargados de sentido, de significado que han adquirido en la práctica de la vida cotidiana. Entonces trabajo hasta el momento en el que se convierte en algo más, en el que se llega a la metamorfosis. Bueno, sería un poco, de alguna forma, relacionado con la idea con la idea de acercarse al mundo a través del bricolaje, ¿no? que plantea Levi Strauss. Y bueno, voy a presentar algunos de los principales proyectos que he realizado durante los últimos 2 años. Voy a explicar los primeros un poco más rápido, porque creo que si no nos vamos a alargar mucho, pero bueno, me interesaba también que se viera un poco de dónde viene y me detendré un poco en los últimos, que son los que creo que están un poco más relacionados con la temática. Este primero, Handle with Care, lo hice cuando... uy, se pasa. En este está muy presente esta idea del fragmento, de la representación del mundo y del entorno más cotidiano a partir de elementos mínimos que yo voy de alguna forma seleccionando y con los que voy conviviendo y que hablan, bueno, pues de esos procesos de transformación. Yo aquí me planteaba la cuestión de cómo tiene lugar el proceso mediante el cual se transforma un espacio en lugar, ¿no? La forma en la que ocupamos el espacio, la función de habitar. Entonces, sí, como decía Juanjo, en este proyecto ya aparecen, por ejemplo, muchas piezas que tienen que ver con la escala, con distintas... En este caso, por ejemplo, esta es una pieza así pequeñita, ¿no? En proyectos posteriores sí que he utilizado la escala directamente con la idea de maqueta, ¿no? De proyección o de alusión a otro momento, otro lugar y otro espacio. Pero en este caso eran, digamos, yo lo pensaba como escultura o como piezas de ese tamaño, ¿no? Más como algo que tenía que ver... aquí hay una referencia constante a la idea de refugio como unidad mínima de protección o a una especie de arquitectura primigenia, ¿no? En la que el primer momento en el que se pone el límite a lo natural para establecer un espacio artificial o un espacio privado. Pero siempre hay, por ejemplo, en piezas como esta, una dualidad entre espacio y objeto, digamos, ¿no? Este trabajo, esta otra pieza, las dos imágenes son la misma pieza, ¿no? Son unas reproducciones de escayola a partir de un palo, ¿no? De una rama encontrada. De alguna forma es una continuación de la anterior, pero esta ya es un tamaño... Claro, aquí también la escala vuelve a jugar un papel importante porque esta es a tamaño real, digamos, pero realmente tiene solo 1 metro de altura. Entonces, de alguna forma, dialoga de una forma distinta con el cuerpo, igualmente haciendo referencia a la idea del cobijo, del refugio, pero sin llegar a ser realmente útil, ¿no? Este tema de la utilidad también es algo que tengo muy presente siempre en todo mi trabajo, de la utilidad, la funcionalidad, porque aquí lo que hago es, a partir de una sola rama, de una rama de madera, realizo copias con moldes, ¿no? De forma, digamos, artesanal, realizo copias de escayola. Entonces, por un lado,
lo que hago es, a partir de la aleatoriedad de lo natural, de lo orgánico y de lo caótico, selecciono una pieza y la reproduzco de forma que se convierte en múltiple, ¿no? Pero también lo hago de forma artesanal, de forma que se van introduciendo distintos fallos que lo vuelven a hacer únicas de alguna forma. Esta idea también de la multiplicidad y de los medios de reproducción, ya veréis que está bastante presente en otros trabajos. Aquí también, en relación al material, me interesaba la fragilidad, la fragilidad que sigue estando relacionada con el tema de la utilidad, ¿no? De alguna forma, esta que sería la pieza montada es la imagen de un refugio, pero a su vez muy rudimentario y a su vez es inútil, tanto por el propio diseño, porque bueno, no cobija realmente, como por la fragilidad del material que está hecho, porque está hecho de escayola, como he dicho. Esta otra pieza del mismo proyecto. Aquí la idea de el centrarme en estas especies de procesos de construcción básicos o primarios me llevó a, digamos, a ir un paso atrás y interesarme por los propios materiales de construcción. Entonces, tanto la escayola como la madera son materiales que he utilizado mucho, porque me interesan, por un lado, la escayola, por la relación con el mundo de la construcción, pero también en la escultura y en el arte siempre ha estado relacionado con los procesos. La escayola normalmente se utiliza pues para la realización de moldes o para la realización de copias que no tienen valor, ¿no? De una escultura de mármol, por ejemplo, pues se realizan copias de escayola. Y aquí, de alguna forma, he hecho eso, porque la placa que se ve en medio es una reproducción también hecha a mano de una chapa industrial, ¿no? Entonces también, bueno, este cambio de materialidad volvía a negar el uso, también introducía el trabajo y el proceso, este proceso de bricolaje, de a partir de una chapa encontrada, bueno, yo, digamos, la reproduzco. Y por otro lado, la madera siempre me interesa también mucho por la transformación, porque igual que en el proyecto anterior, yo partía de lo aleatorio y lo hacía y lo iba repitiendo. En general me interesa la madera, porque se puede ver ese proceso en las propias piezas, ¿no? De la aleatoriedad y el movimiento de la madera sigue viéndose en las piezas, digamos, estandarizadas. Por eso aquí también incluyo, esto también son casi todos objetos encontrados y objetos con los que yo más o menos iba conviviendo en el estudio. Y entonces incluyo desde una ramita, que no sé si se ve, hasta las piezas ya de madera estandarizadas y otras piezas de madera que están ya incluso luego erosionadas y digamos, retorcidas por el paso del tiempo, ¿no? Y de alguna forma pues incluían todos esos pasos intermedios. Y también me posicionaba en un momento anterior a la construcción, ¿no? En la que yo simplemente al espectador le presentaba los materiales y como sugería posibilidades, ¿no? Esto es una selección de una serie un poco mayor de dibujos que, bueno, este proyecto lo desarrollé durante casi 2 años. O sea, eran muchas piezas en las que fui seleccionando. Entonces, durante todo ese tiempo, yo llevaba una especie de diario en forma de dibujo, que siempre lo suelo llevar con casi todos los proyectos. Y para mí es una parte muy, muy importante, porque lo utilizo tanto como primera forma de materializar las ideas, como registro de los procesos, como obra independiente. No sé si se ve muy bien aquí. Sí, ¿no? Y bueno, los dibujos solo, aquí por ejemplo, pues me interesaban temas pues de representación, del espacio, también de constructivo. En general, mis dibujos lo que suelo hacer es como generar un método y repetirlo. En lugar de pensar una imagen y representarla, pues lo que hago normalmente es como, en este tal vez se ve un poco, no sé si se aprecia muy bien, pero es un dibujo realizado mediante módulos, ¿no? Creo que ahí no se puede, no se ve muy bien, pero bueno, cada uno de
el dibujo entero está realizado por esta serie de palos, digamos, cada palo está realizado por módulos y cada módulo son líneas, son simplemente líneas hechas a mano una al lado de la otra. Entonces, más o menos, este es el mecanismo que suelo seguir casi siempre con los dibujos, diseñar alguna especie de método constructivo y ejecutarlo. No sé si me dejo algo. Este proyecto es un proyecto muy cortito que hice también en 2013-2014, casi a la misma vez que el anterior. Y me invitaron a realizar un proyecto en un espacio pequeño en el pueblo de los Santos de Meimona, de Badajoz, en Extremadura, y para exponerlo en una pequeña sala que hay allí en un teatro. Entonces yo decidí partir del entorno del propio pueblo, en concreto de la cementera Aslan, que era el emblema del pueblo, que era la cementera que se había utilizado para el material del Plan Badajoz durante el franquismo. Entonces, digamos que todos los trabajos que se desarrollaron, las infraestructuras que se fomentaron en la provincia de en la comunidad de Extremadura, habían utilizado esta cementera, ¿no? Entonces, esto era el emblema del auge y el declive de esta localidad. Y caminando entre los restos, pues encontré esta serie de piezas que decidí recoger, de alguna forma catalogar, limpiar y reproducir mediante molde. Entonces, de forma similar al proyecto anterior, lo que obtenía eran estas copias, con todos sus errores incluidos en el proceso, que además eran muy frágiles porque eran de escayola, pero además solo era una capa que hacía, digamos, la superficie de la escayola. Me interesaba el hecho de que eran piezas industriales que se habían construido para ser, a su vez, modelos para ser reproducidos, pero que después de llevar allí, pues llevarían unas 3 décadas. El clima y el tiempo la había ido erosionando, y yo ahora, al seleccionar una con cada una de sus imperfecciones, las iba repitiendo, pero digamos que estas imperfecciones se convertían en el nuevo estándar, ¿no? A la vez que en cada pieza se iban incorporando nuevas imperfecciones. Esta sería otra de las piezas. Había aquí algo que me interesaba mucho y era, pues, esta idea de utilizar el fragmento para hablar de una historia, ¿no? En ningún momento, aquí, por ejemplo, hice lo contrario, hice como el negativo, ¿no? Me interesaba mucho tanto la materialidad como una cierta idea de arqueología, pero que yo en ningún momento llegaba a mostrar, digamos, una imagen totalizadora, ¿no? Estaban, por ejemplo, estas imágenes que siempre eran de lugares, digamos, visiones de cerca, ¿no? En ningún momento tratar de presentar una historia cerrada u objetiva, sino tratar de encontrar muestras. Esto eran muestras directamente del material que se producía allí. Esta también. Bueno, y de alguna forma, la historia a la que se hacía referencia, que era una historia de los años 50, años 60, hacía referencia a su vez de forma digamos, bueno, velada o no tan velada, a la historia reciente, ¿no? A las ruinas de hoy, a las ruinas de ahora. De aquel boom, que fue un boom impulsado por el franquismo, que luego se convirtió en ruina. Bueno, pues podemos ver el paralelismo en el boom de ahora y las ruinas de ahora, ¿no? Este proyecto lo realicé en 2014-2015, lo expuse en Valladolid y es el que se ha expuesto hace poco aquí en Sevilla, en la exposición de Un lugar en el mundo. Y aquí lo que planteo, ya sí que, bueno, directamente más relacionado con lo que sería paisaje contemporáneo español,
planteó el reproducir las distintas fases de la construcción de una urbanización ficticia y planteó una urbanización que sea inútil desde su misma concepción, ¿no? El título Useless Landscape, ya paisaje sin uso, paisaje en desuso, ya hace referencia a una forma de abordar el paisaje de una perspectiva de consumo, ¿no? Un paisaje que tiene un uso, por lo tanto tiene un valor, un precio, a la vez que de alguna forma trato de subvertir eso, ¿no? Voy mezclando. En este proyecto está a medio camino entre, digamos, la planificación y el registro, la realidad y ficción. Yo aquí utilizo imágenes reales como si fueran parte de este proceso, ¿no? Esta es una imagen de satélite, aquella es una imagen real de un espacio. Y voy de alguna forma, siempre además a través de imágenes fragmentarias, voy pues tratando de mostrar los distintos niveles de ese proceso de construcción. Sí, otra imagen, Trato aquí de nuevo el tema de la inutilidad, ¿no? Esto sería, digamos, una especie de acumulación de materiales, pero lo que utilizo es el jabón, ¿no? Pastillas de jabón como si fuera el material de construcción. O en esta de aquí, ¿no? De alguna forma, lo que yo pretendía es que en la galería fuera como una especie de una forma muy sintética y muy como alegórica, que fuera como una especie de oficina de una inmobiliaria, ¿no? En la que se pueden ver una especie de construcciones pilotos, lo que serían los planos. Aquí están estas fotografías que son también, que funcionarían, es el punto de partida real, que es el paisaje, que es el entorno. Este proyecto lo realicé cuando vivía aquí en la periferia de Sevilla, precisamente. Bueno, en la periferia no, vivía en un pueblo y andaba siempre en el coche entre Sevilla y Guillena, ¿no? Y este era el paisaje, ¿no?, de todos los días. Este era el punto de partida, pero a la vez en la exposición funcionaba como, digamos, punto de llegada, ¿no? Como si eso fueran las distintas construcciones que se iban a llevar a cabo. Aquí me interesaba también la idea, de la ruina, no como la ruina romántica que tiene la memoria del uso y que tiene un sentimiento acoplado, sino la ruina que ha sido ruina antes del uso, ¿no? Digamos, una ruina totalmente aséptica, ¿no? Estos eran unos dibujos. A ver, sí. Eran unos dibujos que estaban realizados directamente con rotulador sobre diapositivas, sobre acetatos, que luego lo iba proyectando con un proyector de diapositivas. Y me interesaba la idea literal de proyectar, ¿no? Al igual que la maqueta como proyecto, pues aquí estaba directamente proyectando. Y también que se movían en un terreno entre los... Porque aquí creo que no se nota mucho, pero cuando están proyectados con un proyector, realmente recuerda mucho a una fotografía en blanco y negro, aunque son cosas muy sintéticas, pero siempre que los he puesto me han preguntado qué eran, que si eran fotografías o como manipuladas o que si eran dibujos. Y también aquí era la idea, en general en todo mi trabajo, digamos que me sitúo en un punto de la precariedad, ¿no? Como posicionamiento también. Y aquí esto ya era lo mínimo que podía utilizar. Los dibujos eran así, eran simplemente rotulador sobre acetato, ¿no? Vale. No sé si estoy yendo rápido, despacio. ¿Sí? Vale.
Este es uno de los últimos proyectos que lo he realizado al principio de este año. Y en este caso partía de... Este ya estaba viviendo en Barcelona cuando lo realicé. Estaba en la zona de Sant Andreu, que es una zona, bueno, relativamente periférica y bastante inmersa en bueno, como en cambios que parece que son perpetuos, que es un estado de cambio de siempre, porque yo no he visto tampoco mucho. Entonces yo lo que hago es partir de los espacios urbanos que de alguna forma escapan a la planificación, ¿no? Bueno, descampados, de tierras baldías, de proyectos parados a mitad de camino y de alguna forma lo que hago es analizar las construcciones y los elementos que allí me encuentro como monumentos, ¿no? Como de alguna forma proponía Robert Smithson. Lo que hago es entenderlos como un monumento, como contenedor de historia, ¿no? También aquí me interesaba la forma en la que Deleuze y Guattari definen el monumento o la obra de arte como monumento y el monumento como contenedor de afectos y preceptos, ¿no? Claro, pero la diferencia aquí, a mí lo que me interesaba es que eran monumentos inconscientes de alguna forma. Son residuos o efectos colaterales de otro tipo de actividades. Nadie ha decidido que eso esté ahí como un monumento. Frente a lo que serían los monumentos tradicionales o una obra de arte en la que hay una estructura de poder que es o bien, bueno, en el caso de la obra de arte es el artista el que decide, en el caso del monumento pues es la institución que sea, que se apodera de un espacio colectivo, no, de la memoria colectiva y de un espacio público para darle un sentido. En este caso me interesaba que eran monumentos residuales, monumentos inconscientes que nadie había decidido que estuvieran ahí, pero que efectivamente contienen una historia, tienen un significado realmente, ¿no? También Deleuze y Guattari, cuando hablan de la historia de la obra de arte, dicen que una de sus características es que tiene que ser autónoma, ¿no? Que no se puede tambalear, que tiene que mantener su significado y sus características. Y yo creo que estos monumentos realmente lo hacen, ¿no? Solo hay que cambiar la forma en la que se miran. Esto es otra referencia, ¿no? Lara Almarcegui, también en relación a este interés por el terrain back, ¿no? Los descampados y los espacios que escapan a la planificación y a la producción urbana. Entendiéndolos también como espacios de posibilidad, ¿no? Ella lo que hace con esta serie de trabajos hace una guía de descampados, ¿no? Bueno, hace varias guías de descampados y lo que intenta es abrir los descampados a los ciudadanos. Ella no propone construir nada ni darles un uso o definirlo, sino precisamente a ella le interesan por la indefinición y por las posibilidades que eso plantea. Y bueno, yo partía de una primera experiencia de estos lugares a partir de bueno, recoger fotografías, hacer dibujos, recoger objetos también, este tipo de lugares, y lo que planteaba era una reconstrucción de esta serie de monumentos. Este sería el trabajo. Digamos que de todos los elementos que yo fui encontrando y que yo fui seleccionando como monumentos, empecé a plantear la forma en la que los podría reproducir. Este sería el primero de ellos. Es una reproducción de parafina realizada a partir de un encofrado de madera. Este sería el proceso, ¿no? De alguna forma me interesaban también, ya que partía de espacios públicos, me interesaban también las formas en las que esos espacios públicos se les suele dar uso, ¿no? Formas que sean desde la ocupación hasta los mercadillos, hasta
me interesaban estas formas, digamos, pues ligeras, ¿no?, de construcción y de utilización del espacio, y trataba de alguna forma de recoger la metodología, ¿no?, la utilización de materiales de desecho, de materiales muy económicos, el hecho de que sea desmontable, que sea temporal. Entonces, bueno, lo que aquí planteo de alguna forma mi intención de alguna forma es, digamos, hacer como un cambio en la mirada, ¿no? El que a partir de este proceso, que es muy escultórico, es muy manual, y de la materialidad del propio proyecto, y de esa reformulación de estos elementos como monumentos, digamos, el espectador puede hacer el camino inverso, ¿no? El partir de esto que sería la escultura, a la maqueta, que sería el paso anterior, a la fotografía de los lugares, que sería el paso anterior, a la ciudad directamente, ¿no? No sé si me he explicado muy bien. Cuando hablaba antes de paisajes, se me ha olvidado mencionar una parte que me parecía muy interesante, y era cómo se pasa cuál es el tránsito que hay desde el mundo hacia el paisaje, ¿no? Y, bueno, mucha gente ha teorizado sobre esto, pero Alain Roger, por ejemplo, él define este proceso como artealización, ¿no? Es un proceso cultural a través del cual nosotros nos relacionamos con el mundo. Y él dice que se lleva a cabo de dos formas distintas: in situ, que sería la transformación directa del paisaje, la transformación física, y in visu, que es a través de la mirada, ¿no? Como nosotros, si volvemos, por ejemplo, al trabajo de Robert Smithson, él estaba transformando el entorno de Passaic simplemente a través de la mirada, ¿no? Estaba transformando el entorno en paisaje y la ruina en monumento, ¿no? Y a mí aquí me interesaba de alguna forma hacer esto a través de lo que es el propio proceso de elaboración de la pieza, que de alguna forma, por eso también me interesaba que estuvieran presentes distintos estados de ese proceso de reproducción, para que de alguna forma la pieza terminada, junto con el encofrado, ¿no?, que es el proceso, junto con la maqueta, y de alguna forma hiciera referencia a esa realidad externa, ¿no? Este es el último proyecto que he realizado, y es una instalación que es desmontable y portátil, y está formada, como veis aquí, por una estructura de madera que es, digamos, reversible, funciona así como caja de transporte, y de la otra forma funciona como base o soporte, y son 40 reproducciones de poliuretano flexible de un bloque de hormigón. Entonces, hago este cambio de material, en este caso, para, de alguna forma, invita mucho a la manipulación. Es un material básicamente muy suave y blandito, y invita realmente a que se toque, justo en contra de lo que sería un bloque de hormigón de verdad, ¿no? Por un lado facilita la manipulación, por otro lado niega el uso totalmente, ¿no? Y bueno, yo aquí lo que planteo es como un kit básico de autoconstrucción, haciendo referencia otra vez a los distintos mecanismos de uso o de redefinición de los espacios. Yo aquí lo que planteo es un kit básico con el que esta sería la primera, digamos, mi primer diseño a realizar con el kit, pero también es un proyecto que he realizado también durante casi 2 años, y cuando lo empecé en mi trabajo estaba muy relacionado con los primeros proyectos, con la idea del refugio, pero luego realmente se ha ido derivando hacia otras cosas. Y una cosa que me interesaba mucho de este trabajo era precisamente la interacción que pudiera tener con el público, ¿no? Entonces, a partir del propio proyecto,
cada vez que ha habido algún tipo de interacción, lo que ha sucedido es que todo el mundo siempre me propone opciones. Y yo, bueno, esto me interesaba porque al hecho de ser un trabajo modular y que invita mucho a la manipulación, como directamente invita a imaginar las distintas opciones posibles, ¿no? Y de alguna forma a una redefinición del espacio a partir del propio cuerpo, ¿no? Frente a un mundo en el que las estructuras están predefinidas, los objetos y los espacios en los que vivimos, somos nosotros, es nuestro cuerpo el que se tiene que adecuar. Aquí es el propio cuerpo el que define, ¿no?, ese espacio. También, como decía, aquí me interesaban mucho esas formas distintas formas de apropiación, ¿no?, del espacio, de reutilización. Este de aquí es un trabajo que vi hace mucho tiempo, que siempre lo tengo así muy presente. Es Parasite Homeless Shelter, de Michael Rakovich, que es diseñador y artista. Y era un sistema muy, muy ligero, muy sencillo y muy eficaz para personas sin hogar, que era simplemente esta especie de tubo de plástico que se acopla a la salida de la ventilación de los edificios, de forma que se mantiene caliente, se infla y se mantiene caliente. Se puede quitar, se pone y se quita. Me parecía muy interesante. Y esto es del colectivo Basurama en Madrid, ¿no?, que también reutiliza elementos de desecho y para hacer como prototipos de reutilización de espacio público. Y a mí también me interesaba mucho de este tipo de propuestas, que generalmente muchas veces lo que se difunden son como manuales, ¿no?, o manuales de instrucciones. Y yo en este proyecto lo que hice fue todas las propuestas que fui recibiendo a partir de las posibilidades limitadas que es la materialidad, digamos, de la pieza. Esas propuestas yo las fui anotando en forma de una especie de dibujo o manuales de construcción y las recogí en una especie de un pequeño librito que acompaña la pieza. Y bueno, esto es todo. Muchas gracias. Ah, sí, claro. Si quieres lo digo por aquí. Sí, bueno, tenemos dos opciones. Quien quiera hacerle alguna pregunta a Mercedes puede hacerla ahora, o si queréis dejamos las posibles dudas que puedan surgir o las cuestiones que queráis comentar para la mesa redonda después. Bueno, quizá después o adelante. Sí, por favor. Buenas. Que yo solo tenía curiosidad de saber si había realizado algún trabajo para la calle y, como los artistas que han mencionado en la última diapositiva, si te has interesado en realizar algo así. Sí, la verdad es que realicé un proyecto que estaba bastante relacionado con este último, que, ahora mismo creo que no os puedo enseñar imágenes, pero sí que era un cubo realizado con unos bastidores, como bastidores de cuadros de un metro cúbico, recubiertos con plástico translúcido, y en el suelo lo que había era césped natural y una pequeña lamparita de camping. Y esto era totalmente desmontable, como una especie de unas bisagras y unas espigas. Y lo que hice fue aquí en Sevilla lo fui trasladando en distintos sitios de la ciudad. Y de alguna forma estaba introduciendo una porción de paisaje natural, que tampoco era natural, pero porque realmente era una especie de metro cúbico de paisaje natural dentro del paisaje de la ciudad, ¿no?, del paisaje urbano. Y ahí sí que simplemente lo dejé a ver qué pasaba, ¿no?, a ver cómo interactuaba la gente. Y
Y sí, la verdad es que podría haberlo traído también porque sí que está totalmente relacionado con el tema. No sé si cuál era la pregunta exactamente. Sí. Sí. Sí, yo con ese proyecto la verdad que estaba muy contenta. Porque bueno, era a la vez también introducir como un pequeño espacio privado dentro del espacio público, que realmente tampoco era privado porque era translúcido. Y bueno, ver las reacciones de la gente también era interesante porque la mayoría de la gente pasaba, ni siquiera les sorprendía. Sobre todo los niños eran los que más interactuaban. Hay gente que sí que se preguntaban, incluso, bueno, lo grabé en vídeo, ¿no? Así un poco como cámara oculta. Y dio la casualidad de que había gente que lo vio en 2 lugares distintos y luego en el audio escuché, ay, pues he visto otro hace poco en la Encarnación. Y realmente era el mismo que se iba moviendo, ¿no? Por la ciudad que lo iba moviendo. Y la verdad es que me interesa mucho este tipo de proyectos, pero a mí, por mi forma de ser, digamos, me cuesta porque me cuesta mucho el hacerlo yo delante de la gente. Siempre me cuesta mucho trabajo. De hecho, también, la primera idea era también instalarlo en el espacio público. Lo que pasa es que luego, de alguna forma, me interesó más las relaciones que se habían dado por cercanía con gente que conocía más o menos, pero con los que... Porque claro, cuando yo lo instalaba en el espacio público, yo realmente tenía muy poco feedback. Aquí ha habido bastante feedback porque han surgido eso de relaciones de cercanía e incluso de gente que no tuviera nada que ver con el contexto, que simplemente ha visto la pieza y siempre se han ido generando cosas. Pero la verdad es que no descarto el hecho todavía de insertarlo en el espacio público y ver lo que pasa. Sí, sí. Yo te quería preguntar si habéis hecho, como estás hablando del paisaje, ¿tú has hecho, como has dicho antes, alguna acción en el paisaje en sí? Como hablado de la barra, pues un poco más allá de no, y no porque realmente por esto de la transformación in situ y la transformación in visu, digamos, de alguna forma incluso del land art lo que más me interesa es la segunda, digamos, ¿no? Por ejemplo, en general en el land art estadounidense son construcciones megalíticas como el mismo Robert Smithson al final lo que hace, no sé si conoceréis el trabajo, como la espiral y todo esto, son construcciones que al final estás interviniendo físicamente que... no sé, a mí siempre, por ejemplo, me ha interesado más el land art que se hizo aquí en Europa, sobre todo en Inglaterra, ¿no? Eran cosas mucho más sutiles, mucho más... Era caminar, ¿no? O lo que luego se derivó también en el situacionismo y tal, en la deriva. Era transformar la mirada, ¿no? Era esa idea también de lo que decía del paisaje, ¿no? De transformar... Y que es donde donde creo que está el potencial del arte de alguna forma, o como decía antes Juanjo, de la especulación creativa, la especulación intelectual o teórica, no sé cómo lo has dicho. De alguna forma transformar el paisaje o por consiguiente transformar el mundo a través de la transformación de la mirada, ¿no? No sé si me explico. Es que, o sea, incluso esta idea de la construcción del paisaje no se limita a paisajes construidos, digamos, sino también a supuestos paisajes naturales, ¿no? Siempre son construcciones culturales. Incluso un paisaje que no haya sido intervenido, que no haya sido manipulado físicamente por el hombre, o bien lo vemos a través de representaciones que ya están hechas desde un punto de vista, o incluso cuando lo experimentamos, no lo experimenta igual una persona que viene de una cultura animista, por ejemplo, ¿no? como la sociedad indígena de Sudamérica, a cómo se podía experimentar en los proyectos de representación de Estados Unidos, que es todos estos proyectos de fotografía, ¿no? que habían, por un lado, los humanistas, pero por otro lado, estas representaciones del paisaje como algo como el Gran Cañón, ¿no? Como algo monstruoso que de alguna forma era domado o a través de la ciencia, ¿no? De lo tecnológico.
o no sé, cómo se puede abordar desde el punto de vista del turismo o desde la ecología. Entonces, bueno, sí, me parece interesante esa forma de construir, ¿no? Que es simplemente a través de la mirada.